Estás escuchando Mujer Arte, artistas en pie de igualdad. Seguimos charlando con María Sáenz Quesada, historiadora y escritora que nos ha iluminado acerca de ese personaje tan rico de nuestra historia que es Mariquita Sánchez. Iba a seguir de Thompson y después rebobiné y dije, Mariquita Sánchez, ahora en siglo XXI, ¿no, María? Sí, pero está bien. A ella le gustaba decir Mandeville después cuando se casó con Mandeville. Así que todo es válido. Está y además bien. sus amigos le decían Marica o María. Ella Eso te iba a preguntar, tenía... porque vos decís en tu libro que elegiste ponerle el título de Mariquita, aunque sus amigos la llamaban Marica, pero que... ¿Por qué elegiste Mariquita entonces? Porque es el más conocido y el más habitual. Muchos de sus amigos la llamaban Marica y ella afirma muchas veces María. Sobre todo cuando escribe cartas muy importantes, aunque sean íntimas, es que pone María. ¿Querés mostrarnos la edición de tu libro? Sí, esta es la edición que publicó Sudamericana, que está ahora en venta, y que tiene en la tapa un cuadro de Mariquita de Goulou, un pintor, un artista que trabajó en Buenos Aires en la época en que ella tenía el esplendor de su salón, y acá está la contratapa. Sí, es un libro gordito, tendrá más de 300 páginas, 350 o algo más, pero para mí es un libro verdaderamente entrañable. Tuvo mucha repercusión el libro cuando salió, ¿no es cierto, María? Y fue un libro que llegó a estar bestseller durante muchos meses. Se han vendido 50.000 ejemplares, y ahora más, porque con esta edición se está vendiendo más. De manera que llegó a mucha gente, se habló mucho de Mariquita, se habló mucho del personaje. Yo creo que se la rescató como alguien, como un hilo conductor para conseguir interesarnos y entender un poco mejor la historia argentina, la sociedad, la historia de las mujeres, porque hay mucho acá, porque hay clases altas y clases bajas, servidoras y patronas, hijos y padres e hijos, amigos, enemigos. Es decir, hay todo un mundo que rodea la figura de Mariquita y que permite conocer la época de otra manera, de otra forma. Y eso es lo que María, una preguntita. Nosotros queríamos preguntarte por la cuestión de las anfitrionas o salonier francesas, y en qué sentido podrían haber sido un modelo o una influencia sobre Mariquita. Digamos que en el salón de la calle Florida, que antes se llamaba del Empedrado, había tertulia, o sea, gente que iba de la familia, amigos, invitados, extranjeros, ya desde la época de los padres de Mariquita. Eso me lo decía la familia, que me recordó eso. O sea, había una tradición de tertulia. Mariquita, que era gran lectora, porque siempre se apoyó en la lectura, tenía mucha relación con la cultura europea de la época. Era gran admiradora, y lo dice en una de sus cartas, de Madame de Recamier, o sea, de personas que se destacaron en la cultura francesa por su presencia en salones, por su influencia literaria y por su influencia también en la política. Ella fue haciendo de su salón algo cada vez más sofisticado, y sin embargo, en las épocas malas, en los tiempos de Rosas, por ejemplo, porque ella al final de la época de Rosas pasó unas temporadas en Buenos Aires, y su salón estaba reducido a lo mínimo. Pero en sus épocas gloriosas, por ejemplo, ¿cuál es una de esas épocas? Es lo que sigue a la Revolución de Mayo, hasta que su marido se va de misión a Estados Unidos en 1815. Es entonces cuando se la ubica a Mariquita como el salón donde se cantó el himno, de lo cual no hay mayores rastros, aunque sin duda es muy posible. Es decir,
El himno se cantó oficialmente en el consulado, por ahí se ensayó antes, y también hay una versión que dice que la música fue tarareada previamente por Thompson, de un antiguo himno inglés, a Blas Parera, que era el maestro de música de Florencia, la hija de Mariquita. De manera que ella fue convirtiendo su salón en algo en lo cual había amistad, había familia, había política. Los políticos de la época pasan por lo de Mariquita, no todos, pero muchos. En una primera época, todo el grupo de Mayo, Larrea, íntimo amigo, ella fue íntima amiga de las hermanas de Larrea toda la vida. San Martín, ella fue muy amiga de Remeditos, Escalada, por ejemplo. Fue amiga de personajes como Monteagudo y de personajes de esos años. Después entra la etapa más afrancesada, previo a su encuentro con Mandeville, oficiales de la Marina Francesa que empiezan a llegar a Buenos Aires, iban a su casa, los sabios, Aimé Bonpland, el famoso sabio que fue compañero de Humboldt en su increíble viaje por América, que fue jardinero en Fontainebleau de la emperatriz Josefina, vino al Río de la Plata en 1817, y ¿a dónde llegó? Por supuesto, al Salón de Mariquita, y de allí partió a su viaje al Paraguay. Pero hay cartas de Mariquita, de Montevideo, 25 años más tarde, donde dice, pasó Bonpland a visitarme. O sea, ella mantiene esa relación. Y no hay cartas de Bonpland, yo no tengo ninguna, no he encontrado ninguna. Pero sí la referencia que lo va a visitar. Hay aventureros, hay sinvergüenzas que pasan por allí, gente que después hizo un pésimo papel, pero ella, claro, le encantaba cualquier extranjero que venía, algunos eran fantásticos y otros no. Fue muy amiga de Rivadavia y lo ayuda a fundar, la persona que recurre a Rivadavia para fundar nada menos que la Sociedad de Beneficencia, que va a crear las primeras escuelas de niñas públicas, no privadas porque había, pero públicas, en la provincia de Buenos Aires. Eso es la amistad de Mariquita, porque también todo el grupo rivadaviano tenía salón, y leía poemas y leía obras de teatro, se leían en estos salones, y se hacía música ya en los años 20 muy importante. Picassarri, el que va a hacer el arreglo del himno, todos esos van al salón de Mariquita. Mariquita y su marido, Washington, ya en la segunda época, que es músico también, ella toca el arpa, él canta, introducen música de los mejores autores de la época a los salones de Buenos Aires, o sea, es una musicóloga importante. Y luego, en la época de Rosas, se da algo muy interesante, y es que la madre de Rosas la protege, porque son vecinos y han sido muy amigos, y el padre de Mariquita ha sido el tutor de la madre de Rosas, de manera que hay todo un vínculo de familia, que sin embargo se rompe cuando ella se va, porque le dice a Juan Manuel de Rosas que le tiene miedo. Es decir, en ese momento el salón se traslada a Montevideo, y bueno, allí realmente es una fiesta intelectual, porque todo lo que llamamos la generación literaria del 37, o sea, Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, José Mármol, Rivera Indarte, Juana Paula Manso, y muchos más, van a lo de Mariquita a conversar, a divertirse y a comer, como ahora decimos, comer rico. Porque ella, en una oportunidad en que Alberdi siempre es depresivo, le dice, venga, déjese que voy a tener algo bueno para comer y algo vamos a hacer, vamos a divertirnos. En otra oportunidad lo invita a su cumpleaños y le dice, no sé cuánto cumplo, quién sabe, cumplo 100 años. O sea que Mariquita tiene mucho problema con la edad, y además tiene bisnietos a los 60 años, bueno, se casaban jovencísimas, pero de todas maneras ella tiene ese salón que realmente es notable en Montevideo. Ella es la gran educadora social de los grandes literatos. Ahora, sí. Cuando estuve en Montevideo, que fue justo antes de la pandemia, estuve preguntando, porque fui ahí a los museos,
cuál era la casa de Mariquita, si se sabía, y la verdad que nadie sabía nada. A mí eso me sorprendió. Yo no hice ninguna investigación en Montevideo, y eso lo lamento. La casa de Mariquita estaba cerca del puerto, pero alquiló distintas casas. Y sobre todo ya en la última etapa en que está con su hijo Julio, estuvo bastante tiempo en Montevideo. Pero yo no solamente eso, sino que hay un libro de un uruguayo interesante que recuerda todo el exilio en Montevideo, y a ella no la recuerda ni la menciona. Yo lo utilicé el otro año cuando tuve que hablar por el Rotary Club sobre el exilio, y por supuesto yo le introduje a Mariquita, pero el libro no habla para nada de ella. De manera que creo que hay todavía para investigar un linda hilo de investigación, Mariquita en Montevideo. Claro, porque pasó muchos años ella en Montevideo, si bien iba y venía, pero... Iba y venía, y después de Caseros incluso se queda con Julio Mandeville, su hijo, cuando se casa, y tiene todas unas historias bastante divertidas, pero vive mucho tiempo más. Yo creo que ella se siente bastante libre en Montevideo, vaya a saber qué hacía, pero se siente más libre que en Buenos Aires. Y es un clásico, ¿no es cierto? La gente iba a liberarse a Montevideo. Yo creo que Mariquita es una pionera. No lo digo mucho porque no tengo nada más que intuición, pero me parece que pasa un poco por ahí. Y ella tiene, Mariquita Nin, es una amiga de ella, y tiene muchas otras amistades, y la hermana de Oribe, aquel amigo de Rosas, es también amiga de ella. Y eso se da mucho por clase social, más que por ideología. Es decir, tiene amistad, vínculos que son de familia. Y después, cuando vuelve a Buenos Aires, y eso es muy interesante también, su salón se rehace, quizás con menos brillo. Tomás Guidos, alguien del federalismo rosista que va a ser siempre amigo de él y de la mujer, muy amigos. Y Agustina Rosas, la hermana de Rosas, va mucho al salón. Hay un intelectual chileno que en sus memorias dice: pasé por Buenos Aires, pregunté si podía conocer a alguien de la familia de Rosas, estando en el salón de Mariquita, y de inmediato la invitaron a ir a Agustinita, y él quedó deslumbrado porque ella era divina, la hermana de Rosas. De manera que ella reconstruye su salón, y ya cambia mucho, porque ese amigo exiliado, Juan María Gutiérrez, ya es ministro de Urquiza. Alberdi es diplomático que se va del país, Mármol es un personaje. Y su amistad con Sarmiento, que empieza en forma bastante tempestuosa, cuando Sarmiento reconoce que tuvo intención casi de violarla cuando la encontró en su salón de Montevideo, tan atractiva, tan divertida, tan mentirosa, también se va a hacer amigo de ella. Y pelean muchísimo, porque claro, dos personajes que son para pelear entre ellos, porque tienen demasiada personalidad. Y entonces Mariquita piensa algo de la educación de las mujeres, y Sarmiento piensa de otra manera. Estás escuchando Mujer Arte, artistas en pie de igualdad.